Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Gina Navarro. Pertenezco al FRIE-SAN al Instituto FRI de la Universidad SAN. El día de hoy les doy la bienvenida a todos al webinar Tendencias energéticas globales y locales. Antes de empezar con el webinar, voy a brindarles una pequeña exposición de lo que es el Instituto FRI. Bueno, nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. A lo largo de todos estos años han pasado por nuestras aulas 10.000 profesionales que se capacitan en nuestros programas de alta especialización. Así como han pasado profesionales por nuestras aulas, también tenemos instituciones tanto públicas como privadas a las que les hemos brindado asesorías y consultorías. Nosotros también, como les comenté, brindamos también lo que son cursos que les llamamos in-house para empresas del sector público y privado. Bueno, nuestras consultorías empresariales brindan soporte, desarrollo y fortalecimiento tanto a las entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, tenemos APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Nuestras capacitaciones especializadas se enfocan en diferentes sectores regulados y económicos. Por ejemplo, tenemos agua y saneamiento, gestión pública y APPs, seguridad y salud en el trabajo, legal, ambiental, minería, entre otras. También contamos con nuestros servicios de redes sociales en e-commerce. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, LinkedIn y nuestro e-commerce, donde pueden encontrar todos nuestros programas, sean cursos, seminarios o diplomas, que están próximos a aperturarse. Bueno, como les comenté en un inicio, el webinar del día de hoy es Tendencias energéticas globales y locales, a cargo del profesor Edwin Quintanilla. El profesor Edwin Quintanilla es PhD in Management and Science de la Universidad ESADE de España, tiene un MBA en SAN, es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Centro del Perú y tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético y de los cuales 21 años se encuentra trabajando en el campo de la regulación y supervisión del sector. Ahora le voy a dar pase al profesor Edwin Quintanilla para que empiece con su exposición del webinar. Bien, bueno, mucho gusto, encantado de estar con ustedes en esta noche, así que bienvenidos de SAN, y la verdad es que creo que aquí tenemos un espacio para poder ver estos temas de tendencias. Hay muchas visiones al respecto, trataré de darle una que compartimos en SAN, así que, bueno, espero que entre todos podamos aprender de estos temas, ¿no? Creo que estos aprendizajes son, yo siempre lo digo, son diarios. Así que, bueno, veremos, como se dice, una perspectiva, ¿no? De que son las tendencias energéticas globales y locales, ¿no? Vamos a verlo también, cómo eso se diferencia en el caso de nuestro país. Así que trataré de explicarles algunos temas y al final, por supuesto, algunas preguntas si tuvieran también ustedes, o también en el camino, si hay algo, pueden levantar su mano y pues vamos conversando, ¿no? Los temas que hoy día yo quisiera abordar son estos que se mencionan aquí en ese temario, ¿no? Vamos a hablar sobre transición energética, sobre la net zero, resiliencia, dirección de matriz energética, competitividad para un país emergente, y yo diría institucional también para un país emergente, ¿no? Que es fundamental, una variable que a veces uno puede pensar que está fuera de energía, pero veremos que es fundamental en este tipo de mercados. ¿Ok? Entonces, a ver. Digamos, la transición energética y la descarbonización es el nombre que hoy día viene dándose. El tema iba avanzando, ¿no? O sea, algunos años atrás hablábamos de la transición, que es un concepto muy interesante, pero yo creo que hoy día ya empezamos a
a migrar hacia un concepto que en el planeta que se llama la descarbonización, ¿no? Yo quisiera partir con un análisis que hace la IEA, ¿no? La IEA es la Agencia Internacional de Energía, ¿no? La International Energy Agency. Y acá se ve lo siguiente, ¿no? ¿Qué pide la IEA? Bien, muy fuerte. Pide que se deje de explorar yacimientos de gas y petróleo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿y ahora qué hacemos? Ahí viene un detalle muy interesante. A ver, acá no nos olvidemos que, bueno, la IEA en realidad es una organización que lleva pues más de 4 décadas trabajando en suministro de petróleo, ¿no? Especialmente, y otros combustibles, ha dado un giro radical en sus planteamientos, ¿no? Y esto viene de la OECD, o sea, la IEA es una agencia, digamos, de la OECD, y bueno, y sencillamente ha dado un giro radical después de muchos años y dice, el mundo debe elegir dejar de explorar nuevos yacimientos de petróleo, gas y carbón o enfrentarse a un peligroso aumento de la temperatura global. Muy, muy directo, ¿no? Muy clave. Uno podía haber esperado esto de otras agencias, ¿no? No nos olvidemos que hoy día el mundo tiene pues una mayoría, tiene una predominancia de los combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Bueno, y la IEA está manejando esos aspectos. Entonces sí nos llama mucho la atención este giro, ¿no? Y para conseguir que las emisiones de carbono mundiales sean nulas en el 2050, que es el objetivo, la IA expone una serie de deberes lejos de la realidad, de la realidad actual, ¿no? Como dice, mucho más allá de las coyunturas. La energía, hoy día aprenderemos eso, ¿no? Que se trata de una visión de largo plazo, o sea, no es sencillamente una coyuntura. Los temas energéticos no se resuelven, yo lo digo en forma muy práctica, en una coyuntura o en un gobierno inclusive, ¿no? Requieren un periodo largo como para emprender este, esos cambios. Y ya veremos que, hombre, en 200 años se ha hecho poco, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que dentro de las 3 décadas los combustibles fósiles pasen a ser 20% de las energías mundiales desde el 80% actual, ¿no? O sea, ese es el giro que esperaría la IA. En sus palabras, es quizás el mayor reto al que se ha enfrentado la humanidad, ¿no? Muy fuerte, muy, muy relevante. ¿Y a qué nos lleva la IA en esta hoja de ruta para el sector energético global? Ustedes saben que acá, como academia, a mí me interesa mucho compartir pues, las bases, ¿no? Esta presentación ustedes pueden tener o sea, acceso y aquí le dan un link y se va a hacer la publicación, ¿no? Entonces, uno tiene, digamos, eso, esa hoja de ruta. ¿Y cómo viene la hoja de ruta? Es interesantísima esta información, ¿no? O sea, ustedes saben que al menos hoy día queremos ver el futuro, ¿no? Yo sé que es complejo, ¿no? Siempre que uno habla de futuro puede haber muchas perspectivas, pero bueno, trataremos de aproximarnos lo más que podamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que se desea en el camino a hacer emisiones? Esos son temas claves. Hoy día el planeta más o menos tiene 35 gigatoneladas de emisiones de CO2, ¿no? Y la idea es que esto vaya pues hacia cero, ¿no? Entonces la pregunta es cómo reducir esto en esa dimensión, ¿no? Obviamente aquí, como decimos aquí en Perú, el papel aguanta todo, uno puede poner una perspectiva, pero obviamente pues uno puede seguir antes o después, pero lo importante es qué programas uno tiene que desarrollar para que eso sea posible. Y no solo el Perú. El cero emisiones implica digamos, esfuerzo global. O sea, no es que, como dice el tema, ¿no? Estamos hablando de calentamiento global, estamos hablando de emisiones, de temas de todo el entorno del planeta y no de un país en particular. Es bueno lo que haga cada país, pero es bueno lo que haga el vecino y especialmente es muy bueno lo que hagan las potencias que tienen mucho más emisiones que nosotros. Entonces, si vamos adelante en esto, ¿qué podemos ver? ¿Cómo logramos esta reducción? O sea, ¿cómo terminamos, digamos, en cero emisiones? Este gráfico es muy ilustrativo. Nos dice qué hace el 2025, el 30, el 35 y etcétera hasta el 50, ¿no? O sea, no es que uno se va a acordar del 2049 para hacer su tarea, ¿no? Es de manera muy permanente y sucesiva. Y acá ustedes pueden, por cada color tienen cada sector, ¿no? de emisiones.
las viviendas, el transporte, la industria, la electricidad y otros. ¿De acuerdo? Fíjense que la electricidad cae más rápido, en 2038 más o menos, y ya estamos en 0 emisiones, ¿no? Entonces, vamos a ver uno de los sectores. Por ejemplo, está un sector a mí que a mí me da mucha ilusión, es el transporte, ¿no? El transporte, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en el transporte para lograr esas emisiones? Por ejemplo, aquí se han tomado una serie de medidas. Por decir una de ellas, en 2030, el 60% de los vehículos, la venta de vehículos, serán eléctricos. En 2035, el 50% de vehículos pesados, ¿no?, de camiones, serán también eléctricos, y ya no se venderán más vehículos de combustión interna. Es lo que plantea la IEA. Hay otros países que tienen esto de manera más radical. En Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson ha dicho que esto es el 2030, por ejemplo, ¿no? En 2040, el 50% de combustibles usados en aviación serán de bajas emisiones, ¿no? O sea, es ir avanzando. Esas son las principales medidas. Hay mucho más, ¿no? Hay mucho más gestas. Yo les comento pues que este tema energético en ESAN lo vemos inclusive en una maestría, así que ya lo vamos a ver en un diploma de como 6 cursos, donde justamente se ven con mucho más detalle esos aspectos, ¿no? Entonces, y así. Y lo mismo puede uno ver en electricidad, por ejemplo, cómo se logra masiva energías renovables, ¿no? Y programas de emisiones mucho más estrictos, ¿no? En el sentido, desmontaje de algunas plantas, etcétera. Entonces, en cada sector uno tiene una tendencia a llevar a cero, y aquí se ve que estas medidas, no voy a explicar todas ellas porque sería una clase, ¿no?, muy amplia, nos lleva al 2050 a cero emisiones. Pero sin embargo, esto está por un lado del gráfico. Si queremos verlo del otro lado, de la parte baja del gráfico, aquí puedo verlo, ¿no? ¿Qué otras medidas hay? También hay temas por ejemplo, del hidrógeno, ¿no? Ya empiezan a generarse hidrógeno al respecto de 2030. La captura de carbono, 4 gigatoneladas del 35, casi 8 gigatoneladas del 2050. Como aquí se ve finamente, no todo llega a cero, algo ahí. Entonces, con la captura de carbono, pues se consigue esa captura y utilización de carbono, ¿no? Y también con el hidrógeno y los procesos de electrólisis conforme vaya avanzando y sea económica, por supuesto, esto. Yo quiero decirles, por lo menos en la visión de ESAN, siempre buscamos que estas soluciones a la vez sean competitivas, ¿no? O sea, no son dogmáticas, ¿no? De por sí, siempre, obviamente, quizás en el mundo hay mucha gente que, digamos, quiere llevarnos hacia esto, lo cual es bueno, pero sin embargo creo que siempre hay que evaluar si las soluciones son correctas, corresponden a digamos, a nuestro país o no, ¿no? O corresponden en todo caso a una óptima solución y no a una solución parcial, ¿no? Que puede verse de manera interesada también. Entonces, en concreto, pues nos lleva a una serie de medidas, ¿no? Que nos permitirán llegar a cero emisiones. Ahora, esto puede parecer hoy día una ilusión, ¿no? Y como dice la IEA, también ya le han dicho, mira, ¿qué pasó con IEA? Ha dado un giro radical en su planteamiento y esto no tiene más de un par de meses, ¿de acuerdo? Ahora, y esto va incluso más allá, ¿no? Ya noticia de última semana, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, en Escocia se dice que el petróleo pasó de ser una bendición a un dilema en Escocia, ¿eh? Una cosa ya un poco mayor. Dice, el petróleo solía ser lo que todos los gobiernos atesoraban o ansiaban, una fuente de ingresos inesperados, abundancia de empleos, influencia geopolítica y la posibilidad de no depender de las importaciones, lo cual no está mal, ¿no? Creo que todo país aspira a aquello, ¿no? Para un país comprometido con la reducción de las emisiones de carbono, el oro negro no es en igual medida un dilema como una bonanza. Pues sí, efectivamente, tiene esos aspectos porque ya uno tiene carbón, tiene emisiones de carbono con estas producciones de fósiles. Obviamente hay un dilema asociado a esto, ¿no? Luego también tenemos, a partir de marzo, esta política cambió, ¿no? En Escocia. Se anunció que se dejaría de dar apoyo financiero para el sector de energías fósiles. También se implementó como un requisito interesante, ¿no? Un control de compatibilidad climática, ¿no? Y esto antes de cada futura ronda, ¿no? Obviamente de cada autorización sale estas autorizaciones. En resumen, diríamos, estamos en un periodo de transición y se juega políticamente el declive del sector petróleo y gas en alta mar. El Reino Unido
Ese declive era inevitable y la producción podría durar 5 o 6 décadas más, pero la pregunta es ahora qué tan rápido se debe permitir que eso suceda. Y esta industria tiene muchos puestos de trabajo. ¿Qué nos dice, digamos, en su defensa, los defensores de hidrocarburos? Añade que la transición de energías renovables tiene un largo camino por recorrer. Sin embargo, la propia industria energética está en movimiento. Compañías como BP, Shell, Equinor, Total, Eni, etcétera, están invirtiendo en energía renovable en respuesta a la presión de los consumidores y los inversores, ¿no? Son empresas ya que se van diversificando y empiezan a contar pues con, digamos, otros negocios de energía asociados a estos, ¿no? Yo añadiría este tema que, por ejemplo, la Agencia Renovable IRENA, ¿no? La Agencia de Energías Renovables, tiene como sede Abu Dhabi, ¿no? En Emiratos. Entonces, ahí pueden ver cómo un país árabe, productor de petróleo y gas principalmente, tiene una sede a la asociación hegemónica, diría yo, de renovables, ¿no? También te da una señal de que eso está girando, ¿no? Está llevando hacia una nueva normalidad, ¿no? Entonces, ahí lo que podríamos llegar, obviamente, es a muchos dilemas y a muchas perspectivas, ¿no? A mí me gusta mucho este autor, y en la academia lo revisamos muchísimo, Jeremy Rifkin, ¿no? Rifkin es un profesor muy famoso, es un profesor de Wharton School, ¿no? Y él habla sobre el Green New Deal global, ¿no? Es un Spanglish, como digo yo, porque es el Green New Deal global, ¿no? Entonces, el nuevo acuerdo verde global. Y él tiene una frase interesante: ¿por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno al 2028 y el audaz plan económico para salvar la vida en la Tierra, ¿no? Bueno, como digo, Rifkin es un profesor de escuela de negocios, ¿no? O sea, no es una persona que necesariamente está orientada a que algún negocio, digamos, o no pueda surgir, va a buscar salidas a esos temas. ¿Y qué nos dice Rifkin? Que quizás para hacer un poquito de teoría, ¿no? Hay un denominador, las organizaciones económicas de la historia han tenido un denominador común para el desarrollo de la actividad económica y la vida social. ¿Cuál es ese denominador común? 3 aspectos: un medio de comunicación que te permite gestionar esas actividades, una fuente de energía para impulsarla y un mecanismo de transporte y logística para moverlo, ¿no? O sea, si una sociedad tiene esos 3 elementos, pues esto tendrá una revolución, como veremos más adelante, ¿no? Un medio de comunicación, una fuente de energía y un mecanismo de transporte. Juntos estos 3 sistemas operativos configuran lo que los economistas llaman una plataforma de tecnología de uso general, la base de una transformación. Las nuevas estructuras cambian de orientación espacio-temporal de la sociedad, los modelos de negocio, los patrones de gobierno, el entorno urbanístico, los hábitats, identidad narrativa. Mire, o sea, trae una consecuencia enorme, nos termina cambiando las reglas de juego de una sociedad, ¿no? Los modelos de negocio, los patrones, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿no? Y él nos da más detalle, ¿no? Rifkin, y nos dice, por ejemplo, a ver, aquí él cita las 3 revoluciones industriales. Él tiene un libro que aquí dice, es un autor del libro tercero. Algunos hablan de la 4ª revolución industrial, pero hay poca diferencia entre tercera y cuarta, entonces me quedo con 3. Primero, el medio de comunicación, la fuente de energía y el medio de transporte y logística, ¿no? La primera revolución que tuvo, la imprenta del telégrafo, el carbón abundante y locomotora. Así que surgió esa primera revolución. La segunda tuvo el teléfono, la radio y televisión como medio de comunicación, fuente de energía, electricidad centralizada y petróleo barato, y el transporte estaba, pues, previamente por vehículo de combustión interna y redes de carreteras nacionales. Un desarrollo enorme de redes. La tercera revolución viene ya con Internet. Internet en todo el ambiente. Internet de comunicaciones digitalizado. Nos comunicamos esta clase también es gracias a Internet, ¿no? Fuente de energía, él le llama Internet digitalizado, energía renovable. Esos enlaces que uno tiene renovables, digamos, ya dominando en ese ambiente. Y luego, finalmente, tiene el Internet digitalizado de movilidad y logística de vehículos eléctricos autónomos y también lo que llaman pues el Internet de las cosas. O sea, estamos en ese contexto. Estamos frente a una nueva revolución industrial que obviamente empieza a cambiar la red de juego, ¿no? Y aquí hay varios temas, ¿no? Hay varios temas que empiezan a surgir con esta revolución industrial, ¿no? Él alerta por vos un par, que quisiera decir. Vamos a empezar con la segunda. La infraestructura energética tendrá que transformarse para adaptarse a la energía solar, eólica y energías renovables.
Mire, ¿qué menciona? La obsoleta red de densidad centralizada tendrá que reconfigurarse en un Internet de energía renovable digital inteligente y distribuida para adaptarse al flujo de energía renovable producidas por incontables microcentrales eléctricas verdes, ¿no? Muy útil, ¿no? Pero ya nos dice que la infraestructura energética tiene que transformarse, ¿no? Ya hay un profesor de Stanford, que es Tony Seba, que justamente dice eso, ¿no? Que él tiene una frase, dice, al 2030 el petróleo será obsoleto, al 2030 el gas será obsoleto y al 2030 la electricidad será obsoleta. Porque habrá cambiado, las redes habrán cambiado, ¿no? Entonces, bueno, esto, claro, a veces uno puede decir, esto va a tomar mucho tiempo, no va a cambiar, bueno, pero esa es la visión de algunos expertos que miran estos temas, y bueno, y luego trataremos de aterrizarlo hacia el caso nuestro, ¿no? Y también otro tema que nos menciona Rifkin, que es un connotado, como digo, profesor, habla de los costos marginales irrelevantes, ¿no? Aquí en el Perú hemos escuchado esto últimamente, una visión muy interesante, ¿no? Costo marginal irrelevante. Imagínense. Aquí nos quejamos que los marginales están cero, ¿no? Están bajos. Y yo a veces lo digo, digamos, simplemente para generar el diálogo, ¿no? Sí, pues en nuestros países están bajos y va a estar más bajo. Ese es el caso. Dice, a ver, ¿qué dice Rifkin? El costo marginal de algunos bienes y servicios de esta economía digital verde se acercará a cero, lo que forzaría un cambio fundamental en el sistema capitalista. ¿A qué vamos a llegar? Un costo marginal cero. En la teoría económica se nos enseña que el mercado óptimo es aquel en que los productos se venden al costo marginal. Entonces, claro, eso lo enseñamos. Yo enseñaba ese tema en mis cursos de regulación, ¿no? El mercado óptimo es al costo marginal. Eso nos ha enseñado clásicamente en la economía, ¿no? Sin embargo, él dice, y él es economista, a los economistas jamás se les ocurrió la idea, ¿no es cierto?, que un día existiría una plataforma de tecnología de uso general tan hipereficiente en la producción y distribución de bienes y servicios que reduciría hasta tal punto el costo marginal de la actividad económica que los márgenes de beneficios se estrecharían drásticamente y socavarían el modelo de negocio capitalista. Con unos costos marginales extremadamente bajos, los mercados se ralentizan y se tornan progresivamente irrelevantes como mecanismo de negocio. Esto es lo que provoca la tercera revolución industrial verde y digital. Entonces, ¿qué implica? Una revolución verde y digital nos va a llevar justamente a costos marginales reducidos. A ver, por poner un ejemplo, si tenemos energías renovables, pues el costo marginal de una energía renovable será efectivamente un valor muy reducido. ¿De acuerdo? Entonces esto, lo que uno esperaría es justamente que esos marginales sean bajos, ¿no? Tenemos que cambiar el enfoque, los costos, y esto ya se viene viendo, o sea, en muchas otras industrias. Por no tocar la electricidad, por las redes de alta velocidad, los trenes tienen ese mismo problema. Costos marginales son bajos, ¿no? Con las nuevas tecnologías en general a ese respecto. Y él continúa, ¿no? Él hace una entrevista y él dice, hubo guerras por los combustibles fósiles, pero el sol y el viento no se pueden controlar, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Hasta nos ha escrito de una forma. Y dice pues que la COVID está vinculada al calentamiento global y prevé nuevas pandemias. Los animales son refugiados climáticos y los virus se mueven con ellos. Un tema muy fuerte. En su libro, él dice, le pregunta, ¿colapsaría el 2028 los combustibles? Creo que fui demasiado conservador, lo dice, ¿no? Ya, el colapso está sucediendo más rápido de lo que pensamos. Tenemos que mirar a la movilidad eléctrica. Los fabricantes de coches anuncian que solo producirán vehículos eléctricos. Volkswagen, GM, Ford, en 2028 creo que el 20% de los vehículos comprados serán eléctricos. Este es el punto de inflexión porque el mundo se consume más de 90 millones de barriles de petróleo al día y muchos de ellos, es decir, el 60% se destinan al transporte. O sea, ¿cómo cambiará, cómo se hará ese cambio, esa transición? Y la descarbonización, justamente ya hay señales muy importantes, ¿no? Ahora, Bill Gates también ve en esa misma línea, ¿no? Y bueno, y Bill Gates nos menciona muchas otras cosas, ¿no? Él dice, pues, cuando la economía mundial entró en una grave recesión en 2008, el apoyo popular a las medidas contra el cambio climático cayó en picada, ¿no? La gente no concebía que pudiéramos abordar ambas crisis al mismo tiempo, una crisis financiera y una crisis climática, ¿no? Esta vez la situación es distinta. A pesar de que la pandemia ha causado estragos en la economía mundial, el apoyo a las iniciativas contra el cambio climático continúa siendo alto como el 2019.
al parecer nuestras emisiones ya no son un problema que queremos barrer debajo de la alfombra, ¿no? ¿Cómo deberíamos aprovechar ese impulso? La respuesta es clara, ¿no? Centrarse en tecnología, política y estructura de mercado. Ahí está la solución que queremos llegar, ¿no? Tecnologías, políticas y estructura de mercado que ahora veremos. Entonces, los próximos 10 años tenemos que dedicarnos a aquello, ¿no? Es lo que nos cita Bill Gates en ese bonito libro que se llama Cómo evitar el desastre climático, ¿no? Y bueno, y para terminar con Rifkin, tiene una frase interesante que justamente esto nos lleva a un tema que es de resiliencia, ¿no? O sea, resiliencia es la capacidad de reposición en un entorno difícil, ¿no? O sea, el cambio climático, y bueno, Rifkin también lo refiere, pues requiere un sentido de urgencia. Es decir, a veces lo que somos ya mayores, digamos, de alguna manera, tenemos más tiempo en esta actividad, pues lo vemos con mucha parsimonia y con calma, ¿no? Rifkin dice, su esperanza está en los millennials, ¿no? Que tienen mucho más sentido de urgencia y quieren resolver más el problema. Nosotros lo vemos como, bueno, que ese tema no todavía no es muy difícil y digamos, esperamos algunos desastres mayores. ¿Qué dice Rifkin? Cada comunidad tendrá que estar continuamente alerta y preparada para un desastre. Si queremos adaptarnos con éxito a un futuro incontrolable que ya está aquí. Está claro. No es que el futuro va a ser complicado, el futuro ya está. En este nuevo mundo, la seguridad nacional tendrá más que ver con las catástrofes climáticas que con las amenazas militares. Miren, o sea, se nos vienen más problemas de seguridad climática, por así decirlo, que seguridad nacional. En la edad de la resiliencia, cada comunidad es potencialmente una comunidad favorecida. En realidad, nadie escapa a la ira del planeta. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte a veces para creerlo, pero bueno, ahí está. Se tiene mucha información hoy día, ¿no? Abundaríamos en ese tema. Entonces, la tendencia principal va ahí, ¿no? Como veíamos, ¿no? La transición energética, la descarbonización, la resiliencia en buena medida, ¿no? Que se pueda adaptar en estos casos, ¿no? Este gráfico lo he tomado de una fuente que es muy interesante, es el BIS, el Banco Fitronesia Settlement, que es el banco de los bancos centrales, y él publicó hace un año un paper que se llamaba el Green Swan, ¿no? El cisne verde, ¿no? ¿Y qué nos dice este gráfico del cisne verde que es muy útil para este análisis? No hay transición energética. A ver, veamos esta acá. Este es el mundo energético de 1800 desde el 2018. Bueno, es la última fecha que toma esto. Bueno, cambia muy poco. Eso cambia, pues, no, aquí tenemos 218 años. Lo que uno puede ver es que, claro, al comienzo teníamos los tradicionales biocombustibles, ¿no? La leña, digamos, ¿sí? Pues ha ido cediendo la leña en participación porcentual en términos relativos. Vino una era de carbón, otra era de petróleo, otra era de gas natural, las hidroeléctricas y las renovables, están al final en un pedacito, ¿no? Los renovables no convencionales. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? ¿No? Claro, uno podría ver y decir que, ay, qué bueno, hemos cambiado, ¿no? Antes dependíamos solo de la biomasa y ahora dependemos de otros, ¿no? Pero claro, aquí hay varias lecturas que dar. Primero es que estamos dominados por las renovables. Entonces, este cambio no va a ser tan sencillo como uno se imagina, no es que esto es una transición, 2050 o más allá, ¿no? O sea, entonces se tiene una predominancia de un 85% fácil en el planeta de energías fósiles, ¿de acuerdo? Hay otras también, por supuesto, pero digamos, y estoy hablando nuevamente de energías primarias, no estoy hablando de energía eléctrica, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, al mirar este gráfico, uno puede llegar a esa conclusión de que hemos avanzado. Como dice, pues han habido transformaciones, ¿no? Pero si uno lo ve en términos relativos, aquí uno tiene energía, esa energía primaria también, si bien está en teravatios hora, pero es una forma de medir también energía. Y digamos, aquí uno puede ver la evolución en términos absolutos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De 1800 a 2018 hemos consumido hoy día más biomasa que antes. Consumimos más petróleo, ¿no? Más carbón que antes, petróleo, gas y las demás también. Así que, ¿qué dice? Las transiciones energéticas del pasado han tomado la forma de adiciones en términos absolutos. Han sido adiciones energéticas más que transiciones energéticas. Entonces, claro, el que uno vea que esto está diversificado, efectivamente, no es una transición, ¿no? Esta es una adición energética. Entonces, ¿qué sería una transición en todo caso? Es la sustitución, por ejemplo, por dar una referencia,
de toda esta energía a carbón o energía, por decirte, renovable, ¿no? Cualquiera sea la fuente. Entonces, uno podría tener ese sería un reemplazo, pero acá no se ve. Acá se ve que son adiciones energéticas más que transiciones. Hay que tener cuidado por eso en el término. Y más aún, si uno quiere ver que esto sea una descarbonización, habría que quitarse pues todos aquellos que emiten carbono, como veíamos en estas medidas que plantea la IEA. ¿De acuerdo? Ahora, uno dice, pues esto, claro, esto pasa en el planeta, de 1800 a 2018, ¿no? En el caso peruano, no se buscó muy atrás, ¿eh? Muy atrás. En realidad, eso yo les comento, en el caso peruano cuesta encontrar información del pasado, ¿no? No sé, si alguien lo tiene, la verdad que me encantaría que nos lo comparta. Yo pude llegar hasta el año 65, 1965, al 2019. Aunque por ahí encontré un par de libros interesantísimos, ¿eh? Eso los analizó también en la academia. Hay libros de 1907, ¿no? Pero más referidos al ámbito eléctrico. Aquí estamos hablando nuevamente de energías primarias, ¿de acuerdo? Y justamente es ahí donde yo quiero dar un énfasis, que la energía hay que verlo de manera integral, no se puede ver parcialmente. A veces uno puede pensar, voy a hacer un plan eléctrico, un plan de gas, un plan de hidrocarburos. No, eso es un error, digamos, conceptual importante, ¿no? Y ahí aprovecho para decir que, por ejemplo, es un error tener dos viceministerios, un viceministerio de hidrocarburos y un viceministerio de electricidad. Al margen de las personas, el problema no son las personas, el problema es la estructura. Porque este tema se aborda, yo digo, de una sola visión, una visión única para la energía. Aquí vamos a ver la siguiente. El Perú, estábamos el año 65, teníamos el 79% de la matriz era petróleo y otras, ya por llamarlo, ya se tendría muchísimo. Y era 4.6 millones MTO con millones de toneladas de petróleo. El 2019 nos dio 27.7, claro, hemos crecido muchísimo, ¿eh? Eso sí, este es un crecimiento notable. ¿Y a qué hemos llegado? Por abreviar el pase, hemos llegado a 44% de petróleo, 26% de gas, 24% de hidroeléctricas y 4% de energías no convencionales y 2% de carbón. Entonces, ¿qué puedo decir? Acá los grandes jugadores son pues petróleo, gas y renovables, ¿no? Tanto convencionales y no convencionales. ¿De acuerdo? Y lo cual es interesante, también nos hemos diversificado, estamos mejor que acá. Acá nos da 79 y estamos a 44. Pero sin embargo, si aquí vemos en términos absolutos, miren, el petróleo que ha pasado ha ido creciendo. No consumimos menos petróleo que antes, consumimos mucho más petróleo que antes, solo que ahora tiene otras fuentes. El gas también ha ido creciendo. El carbón es quizás el único que ha ido cediendo de alguna manera, ¿no? La hidroeléctrica ha ido creciendo. Los no renovables igual. O sea, en general, el país ha crecido 3,39% del año 65 a la fecha y el año 2000 en adelante 4,5%. Esto les comento, es más o menos 2.5 veces el crecimiento del planeta en tasa promediada. Claro que el Perú también es pequeño en el planeta, es el 0,2% del planeta. Pues hay que verlo todo en integridad, como veíamos aquí en la lámina anterior. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Hemos tenido transición en el Perú o hemos tenido adición? Y claramente la respuesta es obvia. Hemos seguido añadiendo, ¿no? Consumimos más petróleo, consumimos más gas, ¿no? Ahora, esto acá nos da algunas lecciones como Perú, ¿no? Primero, a mí me gusta decirlo siempre, estamos en la región más renovable del planeta. O sea, Perú está en una región de Sudamérica que es parecida a esta, que tiene mucha composición renovable. ¿De acuerdo? El planeta tiene la mitad de esto, más o menos, renovables, ¿no? Energía primaria, obviamente. Esa es la parte, digamos, la parte buena y notable, el caso peruano y latinoamericano también, o más sudamericano en realidad. El segundo tema es que un energético que se desarrolló muy bien, que aquí prácticamente no existía y acá tenemos el 26% es el gas natural, camisea, ¿no? Básicamente. Y un sector, el tercer sector es el petróleo. El 44% de la energía está en petróleo. Ahora, yo diría, en el ámbito eléctrico prácticamente el petróleo no se usa. Entonces, no es eléctrica esa matriz, ¿no? Para no confundirnos, es energética, ¿no? Energía primaria. Este 44%, ¿por qué está expresado? Básicamente por transporte terrestre, transporte aéreo e industria. Les comento que, por ejemplo, en Medio Oriente,
más o menos tiene un 45, 46% en su matriz de petróleo. Entonces tenemos una matriz parecida a la árabe, ¿no? Pero no tenemos ese petróleo. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí tenemos mucho petróleo en la matriz. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Sí, nos da una oportunidad enorme, ¿no? O sea, vamos a ver. El problema es una oportunidad, porque esta acá en una transición debería ser reemplazada por el gas y por las renovables. ¿De acuerdo? En tanto sea competitiva, ¿no? O sea, yo también quiero ser muy enfático en eso. Un país como el nuestro tiene que buscar siempre soluciones que sean competitivas. Y en ESAN ustedes están en una escuela de negocios, o sea, esta no es una escuela de adoctrinamiento, ¿no? Es una escuela en donde se van a debatir esas soluciones y bueno, pues en tanto esto sea viable, esto se irá reemplazando, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí hay que generar proyectos, o sea, que hay una oportunidad enorme y también, ¿por qué no decir ya en el más largo plazo, el gas natural? ¿No? O sea, esa es la tendencia. Nuestra matriz es bastante buena, ¿no? A veces uno puede decir, mira, tiene problemas, lo que fuera, pero bueno, está ahí, ¿no? Ahora, ¿y cómo se manejará la sostenibilidad? Es decir, esa transición y esa descarbonización. Por acá, bueno, esta es una lámina que le tomé de los stage, ¿no? El año pasado fuimos a Europa y ahí el profesor Motherway de la IEA justamente nos dio clases y veíamos la eficiencia, bueno, y él nos mostraba este triple desafío a la sostenibilidad. Eficiencia, renovables y cambios estructurales. ¿Cómo uno podrá bajar del actual nivel casi de unas 35 gigatoneladas, bajarse en este escenario o irse más allá inclusive, ¿no? Hoy día esto quizás bajarse un poco más. ¿Cuáles son las medidas principales? Estas acá son básicamente las políticas declaradas. Es decir, la COP nos llevará, la COP21 de París nos llevará a estar estáticos. Pues necesitamos más medidas. ¿Y cómo reducirse? Con medidas de eficiencia, medidas renovables y medidas de cambio de combustible, captura de carbono y otros, ¿no? En eficiencia, en los edificios, de la industria, etcétera, los vehículos, ¿no? Hoy día cada vez uno más encuentra vehículos, por ejemplo, un 4x4 antes puede ser un tremendo motor, hoy día son motores ya mucho más pequeños, ¿no? O sea, tienen más eficiencia. Renovables que ya lo conocemos más, eólico y solar y otros, ¿no? Y cambio de combustibles, el caso central aquí es los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? O la captura de carbono, cambio de comportamiento, esa es de eficiencia, ¿no? Entonces, creo que esto llega justamente a eso, ¿no? O sea, hay que tomar un conjunto de medidas y cada país tiene su receta. Uno no puede copiar, por ejemplo, de la receta europea, no va a funcionar aquí, ¿no? O sea, cada país tiene sus recursos y sus desafíos. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a ver cómo esto cambia en el tiempo, ¿no? A ver, vamos a tratar de acelerar nuestra posición. Si uno ve aquí, ¿cuál es el gasto en uso final de energía global? ¿No? Esto es a nivel global, a nivel del planeta. Este es el gasto en los hogares y en usuarios finales, ¿no? El petróleo es un poco oscilante dependiendo del precio, pero es el dominante. Excepto el último año. ¿Quién le ganó en 2020 al petróleo y la electricidad? Y la electricidad, miren que ha ido creciendo, ¿no? El año 2000 era más o menos 1.4 trillones de dólares que pagaban los usuarios, digamos, a nivel de uso final. Hoy se paga 2.7, 2.8 millones, es el doble. O sea, la factura eléctrica ha ido creciendo. Y no ha crecido precisamente por las tarifas, ¿no? Sino ha crecido básicamente por la demanda, por la sustitución. El gas natural ha ido bastante plano y el carbón también, ¿no? Un poco crecimiento del gas, pero no es notable. Entonces, ¿qué significa eso? Estamos electrificando la matriz energética. O sea, cada vez la electricidad tiene pues una aparición más importante en los usos finales. Y esa es la tendencia y otro concepto que se ve, ¿no? Ya, entonces, repasando, tenemos pues la transición energética, las cero emisiones, las coyunturas estas de, digamos, de la resiliencia, tenemos la electrificación de la matriz energética que nos lleva a pensar que aquí vamos a irnos mucho más marcadamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un uso así, la electricidad? Un vehículo eléctrico, ¿no? Uno estaría reemplazando un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico, ¿de acuerdo? Hace poco se anunciaban por el GLP eléctrico, ¿no? Ese uso de electricidad con cocina inducción, ¿no? Entonces es un equivalente
a esto, ¿eh? Si gusta, podemos dar algunas preguntas, podemos ampliar al respecto, ¿no? Ahora, ¿y cómo se ve en este caso el país? ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos ven desde fuera? Es importante, ¿no? El Foro Económico Mundial hace lo que llama un índice de atención energética. El índice de atención energética implica pues una serie de variables, ¿no? Y eso, bueno, es muy largo definirlo. Por un lado tienen el triángulo energético, lo que llaman el trilema, o lo que llaman política energética. Entonces, este tiene varios rubros. El sector energético uno podría verlo básicamente en ese triángulo. Estamos en la posición 15 en crecimiento económico entre 115 países. O sea, esta es la competitividad de energía. Estamos en la posición 15 entre 115, es una muy buena posición, ¿no? O sea, claro, alguna vez les comento que aquí hemos estado entre el primer y segundo puesto, ¿eh? Como economía, ¿no? Uno duda, ¿no? Dice Perú, ¿no? Sí, pues, efectivamente, y les comento que este índice de atención energética lo hace un panel de expertos donde felizmente no hay ningún peruano, porque no, eso se empezaría a especulación. Entonces, bueno, acá uno está bastante bien en competitividad, en sostenibilidad, también hemos ido mejorando en la posición 30 de 115, quizás no tan buena como esta, y en la posición de acceso, energía y seguridad, básicamente seguridad está en la posición 50, ¿no? Casi a media tabla. Entonces, nuestro desafío es mejorar en este rubro, ¿no? Seguridad energética, ¿no? Y como un todo estamos en la posición 15 en el planeta, ¿de acuerdo? Y en lo que andamos un poco complicados, en la posición 64 de 115, es en dimensiones que permite la preparación para transición, ¿no? Como regulación, compromiso político, posición 90, capital, estructura, y la parte crítica acá es esta, ¿no? Infraestructura y entorno empresarial innovador, básicamente carreteras, ahí andamos complicados. Y también lo que es importante, y justamente en ESAN trabajamos en eso, es en capital humano y participación en consumidor, es decir, educación, ¿no? Este es nuestro talón de Aquiles. Mire, estamos en la posición 108 de 115 países, ¿no? Ahí tenemos esas dimensiones habilitadoras de la transición. Estamos en complicación. O sea, a ver, el sistema energético yo creo que va bastante bien, pero el entorno no lo está, ¿no? Y no estoy hablando de temas políticos, ¿no? Estoy hablando bien de temas estructurales, ¿no? Es más, esta evaluación se hizo antes del cambio de gobierno, para estar bien claros de que no es una oportunidad política para eso, sino es simplemente pues una visión de un panel de expertos visto desde el Foro Económico Mundial. Entonces, creo que estos temas es importante bien verlos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? La competitividad, clarísimamente. Nuestros temas por superar, seguridad y también el acceso, ¿no? Eso es fundamental, en eso trabajar, quizás por ahí habría que verlo. La sociedad también, por supuesto, pero quién sabe, este triángulo tiene como dice, trade-off, sus compromisos. Si uno mejora en uno, te afecta al otro. Es decir, la seguridad te va a llevar a menos competitividad. Es indudable porque va a costar más, ¿no? Y eso no está mal, pero tiene sus límites, ¿no? Y sus evaluaciones que justamente en estos cursos esperamos darles una visión en esa materia, ¿no? Ahora, a ver, vamos yendo. Y luego ya para ir cerrando, yo quería hablarles sobre la competitividad. En este caso, yo quería mostrarles un paper que yo escribí hace algún tiempo atrás sobre el campo de la energía procíclica, ¿no? Un estudio de caso del desarrollo de la industria minera en el Perú. Ustedes saben que la minería en este país es de lo más fuerte que hay, ¿no? La locomotora, como dicen de la economía. Ahí está el link, esto fue publicado en una revista española, pero bueno, lo que quería saber es eso, ¿no? El concepto procíclico, ¿de dónde sale? No es muy común ese concepto, ¿no? Aquí hay un buen libro que les recomiendo, se llama La madre de todas las batallas, ¿no? Muy bueno, de Daniel Calle. Y él dice, la industria energética es procíclica, nunca lo olvide, la energía lo es todo, sin ella no hay crecimiento industrial ni económico. Es muy importante, ¿no? Es la guerra entre consumidores y productores para alcanzar el equilibrio entre los intereses respectivos y vencer en el juego de la competitividad que conduce al crecimiento y la prosperidad. Tiene que ver tanto con la tecnología como con los recursos. Claro. Esto nos lleva a ver que la energía es clave en el desarrollo industrial y económico de un país, ¿verdad? Y por otro lado, hay una guerra, ¿no? Pues se llama de todas las batallas, de consumidores y productores. La pregunta es, por estos anuncios que nos hace la IEA, ¿no? ¿Cómo se defiende la industria y cómo se defiende la demanda? Estamos viendo, por el caso nuestro, ¿no? El GLP empieza a subir. Bueno, y sí, pues el mercado nos lleva a esos precios, ¿no? El mercado global. Y no solamente en el Perú, sino en muchos países.
¿Cuál es la defensa del usuario? Pues migrar, siempre habrán sustitutos y bueno, entonces, y lo mismo, ¿qué harán pues, si uno tiene su pozo petrolero o su lote de gas? Uno buscará mejores soluciones, ¿no? Con más eficiencia los equipos, o por otro lado, trabajar en captura de carbono y otras. O sea, es una lucha, ¿no? Es una lucha por conseguir esa competitividad, y lo cual es bueno, ¿no? Yo aquí quería compartirles, a veces uno cree que la electricidad va muy lejos de la minería, pero va en realidad muy atada, ¿no? Nosotros, bueno, en cobre, que es nuestro principal producto de exportación en el Perú, Perú y Chile tienen 1/3 de la reserva global, ¿no? Es enorme, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros lugares, pero digamos, la mayor parte está entre Perú y Chile. Así estamos en una región muy, o sea, la región más minera del planeta, ¿no? Y si uno ve aquí, por ejemplo, ¿cuál es la producción de cobre? Aquí tenemos miles de toneladas métricas, ¿no? Entonces, si uno ve acá, los 4 principales productores de cobre en el planeta son Chile, Perú, la China y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y si uno ve, el principal productor, el número 1 es Chile, ¿no? Con algo más de 5.000 miles de toneladas. O sea, 5.3 millones de toneladas. Ha pasado a 5.7 millones de toneladas. ¿Cuánto ha crecido en estos 14 años? 9%. Perú estaba en 1 millón de toneladas, 1.01, ha pasado a 2.4, casi 2.5 millones de toneladas, ¿no? ¿Cuánto hemos crecido en estos 14 años? 146%, que es enorme. Si uno se fija, en 14 años hemos crecido lo que el sistema no ha crecido. O sea, a ver, en 14 años hemos crecido mucho más de lo que hemos crecido en 2000 años, porque estos 1000 de acá, en 1010, hemos crecido en 2000 años por lo menos, ¿no? El cobre es milenario. Entonces, en 2000 años hemos crecido 1000 y en 14 años hemos crecido 1400. Lo cual es, o sea, ustedes, yo creo todos los que estamos presentes son mayores de 14, 15 años, así que somos testigos del mayor crecimiento del boom minero en este país, ¿no? Uno dice, pero faltó pues este proyecto y otro proyecto, tal problema. Efectivamente tuvo problemas, pero yo le quiero comentar es si aquí hubo problemas, aquí hubo mucho más. Esto estuvo estático, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una variable interesante a ver. Bueno, la China también creció bastante bien y Estados Unidos también estuvo casi plano, ¿de acuerdo? Estos son los 4 principales productores del planeta. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Por qué creció Perú y no creció Chile? Porque claro, uno podría decir, esta de acá se podría haber llevado a Chile, no se puede haber crecido un poco ahí, Perú se quedaba en 1000 y estaba ahí, ¿cierto? O sea, ¿cuál fue el driver? ¿A qué se debió que Perú creció bastante y Chile no creció, ¿no? Esto puede haber varias explicaciones. Obviamente no es una sola, no es una sola variable, una variable explicativa. Digamos, la principal es digamos, la energía, ¿no? Y vamos a ver por qué. El cash cost del cobre, en Chile el cobre cuesta $1.48 la libra, el costo directo o sea, los costos del cobre. Y en Perú cuesta 1.16, ¿de acuerdo? Entonces acá hay 0.32 de diferencia, ¿no? Entonces esos 0.32 con un proyecto, con un precio de cobre, como si estuviera, por ejemplo, en $3, se lleva pues 3 menos 1.48 y se lleva 3 menos 1.16, ¿no? O sea, renta mucho mejor su inversión. Entonces, Perú tiene un buen cash cost, un costo de producción de cobre, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué se debe ese 0.32 de diferencia? Del análisis que se hace en el paper se encuentra que esto está explicado básicamente por la energía eléctrica que manejan los clientes industriales en el Perú. Mientras la tarifa eléctrica en Perú está en 9 centavos de dólar, en Chile está en 13. Entonces, esta hace la diferencia de este cash cost centralmente. Entonces, ¿y por qué la electricidad hacia 2019 estaba más económica que esta? Básicamente por el gas natural, ¿no? Aquí hemos convertido, ¿qué? Gas en cobre, digo, es una alquimia interesante. No es que se pueda hacer físicamente, sino el gas ha permitido producir electricidad y la electricidad económica te ha incentivado la producción minera, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que esto acá es básicamente, si lo simplificamos, es gas en cobre, ¿no? Transformada a cobre, finalmente, a través de electricidad.
Y acá pues es una publicación del Consejo Minero Chileno ahora de enero de este año, donde aquí se hace ver, ¿no? Esta línea mayor, la primera, es el precio de energía en Chile, y esta la verde oscura, esta es de Chile, Perú, ¿no? Hay una diferencia que te lo ha dado el gas. Ahora, pero acá es importante ver el futuro, ¿no? Yo digo, bueno, está bien, pues hemos tenido unos años maravillosos. Ahora se nos viene, ¿y qué hacemos a futuro? Justamente ahí es el desafío de esa política. Chile está trabajando muy fuerte en energías renovables, ¿no? Está recobrando competitividad. A nosotros nos interesa también recobrar competitividad. ¿Cómo lo haremos con el gas? Bueno, puede servir, pero también ya hay fuentes hoy día ya más económicas. Entonces tenemos que seguir con esto, ¿no? O sea, no es dogmático el tema, es buscar la competitividad en un país para que esta pueda seguir creciendo. En esto hay un tema que es importante. ¿Cuál es la demanda eléctrica? Bueno, depende de cuánto quieres que sea, aunque parezca una cosa curiosa. A veces los planificadores dicen, no, primero cuánto es la demanda, después pongo la oferta, ¿no? Es exactamente al revés. ¿Cuánto es la oferta que te atrae demanda, ¿no? Yo vi hace poco en Emiratos Árabes, hubo una subasta de una solar que costó $13 megavatio hora, ¿no? En centavos sería 1.3 centavos, ¿no? Eso está en, bueno, está en dólares megavatio hora, va a ser en dólares, entonces sería $13 megavatio hora. Y ahora, justo una subasta que salió ese fin de semana en China, ha salido como en $20, $25, así que para que vean que está saliendo muy económica las solares. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Es que en Emiratos se licitó esa central de una solar de 2.000 megavatios, costó $13 megavatio hora. Y bueno, ¿y cuál fue la sorpresa? Un poco tiempo después una refinería de zinc va y se ubica en Emiratos sin tener la materia prima en Emiratos. ¿Por qué? Porque da una ventaja económica. Por eso dije que la energía es procíclica. Si es competitiva, te atraerá inversiones. Y justamente ahí viene el desafío. En el caso peruano, ¿cuál es nuestra tarea por hacer, ¿no? Hay varias visiones, por lo que nosotros hemos analizado y tenemos varias tesis de por medio. Obviamente, el gas natural tiene que seguir usándose, ¿de acuerdo? De manera eficiente. Pero básicamente, ¿el gas en qué sentido? Gas licuado, gas natural licuado en el transporte interno de las minas. Esos camiones gigantes, transformarlos a GNL, ¿no? Es una combinación de GNL y diésel, ¿no? Por ejemplo. Y en qué más, pues las renovables y los menores costos. O sea, tenemos que buscar que eso sea mucho más competitivo. Es decir, acá interesa ver lo que viene más que lo que sucedió. Bueno, en fin, como dice, está muy bien, pero no sirve solamente como lecciones y tenemos que hacer la tarea para adelante, ¿no? Y finalmente, para ir terminando con esta exposición, yo les hablaba que un hito también es y es fundamental, la institucionalidad, ¿no? Y a esta institucionalidad, lo que yo quisiera decirles es básicamente que yo quisiera recoger una frase de Jean Tirole, ¿no? Jean Tirole es un premio Nobel de Economía, ¿no? Que hace poco sacó este bonito libro que les recomiendo, que se llama La economía del bien común. Y él dice un tema interesante, ¿no? La creación de autoridades independientes constituye unos instrumentos que permiten a la democracia mitigar un acceso de tentación electoralista y garantizar la independencia del Estado a largo plazo y responder a tres necesidades. Primero, ofrecer a la opinión pública mayor garantía de imparcialidad de las intervenciones del Estado. Segundo, permitir una mayor participación de las personas de orígenes y competencias diversas, especialmente los profesionales de los sectores controlados. Y tercero, garantizar una rápida intervención del Estado adaptada a la evolución de las necesidades y de los mercados. En resumen, como también lo dice Tirole, el mercado necesita al Estado y el Estado también necesita al mercado para que sus ciudadanos vivan bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Una forma es tener autoridades independientes para que eso suceda, ¿no? Bueno, Tirole nunca venía al Perú, así que eso nos libera también de que eso tenga un sesgo en particular. Es fundamental la institucionalidad, es decir, la estabilidad y regla de juego de una democracia, ¿no? Que se vea esto y que te atraigan inversiones. Uno puede tener los mejores recursos, pero no puede ponerlos en valor, ¿no? Entonces, esa también creo que es un requerimiento muy importante en lo que podemos ver en estas perspectivas. Y con eso habríamos terminado con estos conceptos, ¿no? Transición, cero emisiones, resiliencia, electrificación, la competitividad, en este caso la energía procíclica, y la institucionalidad. Así que, bueno,
Yo estoy a la orden. Si tienen alguna pregunta en particular, encantado de poder abordarlo. Y bueno, pues creo que esa es la idea de esta noche, de esta reunión con ustedes, ¿no? No sé, si hubiera alguna pregunta, con gusto. Entiendo que lo van a hacer a través del chat o también, no sé cuál es la mecánica, Dina, tú me ayudas. Y así es, profesor. Los participantes que tuviesen alguna pregunta o consulta la pueden hacer a través del chat. Profesor, tenemos una pregunta del participante William Alexander. Nos pregunta: buenas noches. Mi pregunta es: ¿hacia dónde está apuntado el Perú? Se ha dejado de lado las energías renovables. El gas se está agotando y no tenemos mayor impulsos a la industria petrolera. Bueno, a ver, justamente ahí viene el caso del mix óptimo que hay que conseguir, ¿no? O sea, yo creo que los recursos fósiles tenemos que aprovecharlos. Creo que el error más clásico que cometeríamos es dejar enterrar nuestros recursos, ¿de acuerdo? Si vemos en el pasado y muy atrás, ¿no? ¿Dónde está el guano en las islas? Bueno, hoy día está en las islas, está en su sitio, ¿no? Decía, si no lo hubiera vendido, posiblemente tendría muchos problemas. Igual nos puede pasar con el gas y con el petróleo. O sea, tenemos que aprovecharse en su momento. Ahora, respecto a las renovables, yo espero que esto se retome, ¿no? Es fundamental seguir creciendo con renovables, pero siempre y cuando tampoco no sea dogmático. O sea, no es pues renovable por renovable, es renovable en tanto sea requerido y sea competitivo. Recuerdo que eso es un tema central desde la academia, que esto sea una actividad económica que promueva la competitividad. Es el tema. Gracias, profesor, por su respuesta. ¿Algún participante tuviese alguna otra pregunta? Bueno, profesor, como no hay otra pregunta, ahora voy a proceder a hacerles... bueno, tenemos una última pregunta de Arturo Nakayama. ¿Cuál es la agenda pendiente para la masificación del gas natural? Bueno, muy interesante, ¿no? La pregunta, ¿no? Primero hay que preguntarse qué es la masificación, ¿no? Porque ahí viene la diferencia. Entonces, pues, como dice, es el uso masivo del gas natural. Uso en residencias, digamos, el comercio, ¿no? De las ciudades. Este es un tema, yo creo que bastante, digamos, de mucha perspectiva, ¿no? O sea, hay que verlo de manera desapasionada y en la academia nos gusta verlo así. Hoy tenemos más o menos algo más de 1.200.000 usuarios conectados al gas natural. Pero la pregunta de fondo ¿es el gas natural más económico que otras fuentes? Esa es la primera pregunta que hacerse. Nuevamente, sin ser dogmático, ¿no? O sea, ¿es más caro o más barato el gas natural? Bueno, mucha gente, la mayor parte de gente dice que es más económico, ¿no? Pero bueno, es lo que pueden decir, pero si uno le echa números, el gas es económico en el pozo, ¿de acuerdo? Pero el gas en las casas tiene un alto costo hundido, entonces la mayor barrera que tiene el gas es el desarrollo de infraestructura, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cuál es el plan de masificación? Yo creo que siempre hay que llevar la competitividad de por medio. Si el gas natural es más competitivo digamos, que otras fuentes, bienvenido, y deberíamos seguir creciendo en esa fuente. Por ejemplo, por decir una forma muy práctica, ¿no? A nivel de generación, y con otros fósiles y con inclusive la hidroeléctrica, creo que el gas tiene tiene ventaja hoy día, ¿de acuerdo? Como costos. En industria creo que también. En gas natural vehicular ya se empieza a ver ya cierta competencia, pero todavía creo que la tiene el gas. Pero sin embargo ya en niveles menores de usos ya es más difícil con gas natural por los costos que hay que incurrir en construir la red. Entonces ahí uno tiene alternativas de GLP y de electricidad. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que es buena la masificación en tanto sea más competitiva que el GLP y la electricidad, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Y bueno, en los próximos días nosotros vamos a tener una conferencia donde vamos a hablar del GLP eléctrico. Así que ahí vamos a ver algunos números y creo que nos dan muchas sorpresas.
en resumen, la masificación, creo que tenemos que proseguirla, ¿no? No me queda duda, eso dependerá obviamente del gobierno, pero el tema de fondo es proseguirá con mucho subsidio, ¿no? En general. Y eso creo que también ya nos lleva a un límite de poder ejercerlo. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Pepe Mantilla. Con la expectativa de la reducción de la demanda global del petróleo, ¿qué cree que puede pasar con aquellos países productores de petróleo que basan su economía en los ingresos de petróleo? Obviamente tendrá que transformarse, ¿no? Creo que, a ver, en el corto plazo quizás no le pase mucho, pero ya en mediano o largo plazo tiene que transformarse. A mí me da mucha ilusión, por ejemplo, yo he visto de cerca, porque viajé allá en Emiratos, ¿no? Emiratos produce mucho, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Produce mucho petróleo y gas. Pues sin embargo, como yo les mencionaba, tiene pues la agencia, bueno, tener es un decir, ¿no? Pues es sede de la IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable. O sea, se diversificó muy bien por ese lado y tiene un desarrollo tecnológico fundamental, ¿no? Por ejemplo, allá tiene Masdar, que es una ciudad sostenible, y en Masdar City está IRENA y está un instituto, el Masdar Institute. El Masdar Institute permite a los árabes y también foráneos, ¿no? Hay gente foránea, educarse y le dan el título MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que ahí hay todo un desafío, ¿no? Es un desafío de cómo convertir, o sea, es una visión de largo plazo. O sea, los árabes tienen mucho petróleo y gas, ¿no? Esos son los países que más tienen esto. Pero sin embargo están desarrollando una nueva línea de negocios con las renovables y de manera muy marcada. Tienen muchas investigaciones, muchos fondos dedicados a estos y eso creo que nos lleva a tener un desarrollo pues extraordinario, ¿no? O sea, creo que la solución es la diversificación, ¿no? O sea, no esperar que se agote el negocio, sino renacer, o más que renacer, crear nuevos negocios. Y creo que ese es el desafío en el caso nuestro también, ¿no? O sea, ya fueron negocios interesantes. Todavía tienen para unos buenos años. O sea, tampoco hemos visto que hay un dominio enorme, pero digamos en un momento eso tiene que cambiar, ¿no? Y creo que esto, como dice Rifkin, se va a precipitar. O sea, por lo menos todo hace pensar que con tema de cambio climático esto se viene más fuerte. Muchas gracias, profesor. Ahora tenemos la siguiente pregunta de Judy Rodríguez. El gas propiamente para uso del consumidor final se está presentando en Cusco. ¿Qué le parece a usted desde el punto de vista de su eficiencia? ¿Punto de vista de qué, perdón? De su eficiencia. La su eficiencia. Bueno. A ver, el gas natural pues es un producto, digamos, que viene de camisea mayormente, lo cual es extraordinario, ¿no? O sea, es un energético. Si uno analiza la historia energética del país, creo que la mayor bendición, yo digo así, ¿no? El mayor aporte que ha habido en nuestra economía en los últimos años es el gas natural. Eso es central, ¿no? Ahora, y también obviamente ha recibido muchas regalías y muchos impuestos de parte del gas, ¿no? Se hizo una evaluación en el 2014 y hasta ese entonces se había recibido 45 mil millones de dólares de beneficio del gas natural. Yo creo que a esas alturas no hay un estudio más reciente, pero yo estimo que está encima de 100 mil dólares. Entonces, el impacto es fundamental, ¿no? Ahora, pero creo que el uso del gas hoy día se va orientado principalmente al uso en industria y equipos, digamos, industria y generación eléctrica, ¿no? En el ámbito de la distribución también se está dando, pero es en menor grado, porque ahí el problema del gas residencial no es tanto el precio del gas, sino el precio de la infraestructura. Ese es el desafío, ¿no? Obviamente uno puede decir, bueno, pero si me lo regalan o alguien me da, bueno, es una visión, pero bueno, si me regalan cualquier cosa es buena en ese escenario, ¿no? Podría ser también cualquier otra fuente. Aquí analizamos desde un punto de vista de costos, y basada en costos esa es la visión. Yo creo que el Cusco tiene bastantes oportunidades, ¿eh? Como para desarrollar el gas localmente, y bueno, y no solo el gas, ¿no? Creo que a mí me gusta ser mucho más abierto. Uno debe desarrollar el gas en cualquier área, ¿no? Por ejemplo, hoy día el gas natural, en este mes, el gas representa un 55, quizás al 60% de la generación eléctrica. ¿Qué implica? Que hoy día tenemos una energía basada en gas.
en estos meses. O sea, en esos meses, época de estiajes, cuando avenidas un poco menos, en meses de lluvias. Pero digamos, el gas nosotros lo vemos a través de las redes eléctricas, por ejemplo. Entonces, a lo que voy en resumen es que en todos los casos se tiene que buscar soluciones que sean económicas, ¿de acuerdo? No dogmáticas, ¿no? Creo que a veces uno tiene ese sesgo de querer decir, es como, a ver, lo voy a poner en otro contexto, ¿no? De pasada me decía alguien, mira, yo quiero poner aquí en Lima un panel fotovoltaico, ¿lo puedo hacer? Así le digo, el panel puede poner lo que quieras, pero ser económico, no. Si lo pones en Arequipa, te va a producir el doble con una inversión que en Lima. Así que mejor ponlo en Arequipa, ¿no? Es así, uno tiene que hacer ese tipo de soluciones. Entonces, darle competitividad al energético. Gracias, profesor. Tenemos ahora una pregunta de Claudia Reategui. Buenas noches. La energía eólica, ¿por qué la energía eólica no se ha desarrollado en el país? Es una buena pregunta. Yo creo que la energía eólica tiene mucho potencial, ¿no? Yo veo que últimamente, por ejemplo, había un contrato entre Quellaveco y Engie, me parece, que ganó. Entonces, se está haciendo una central eólica muy importante. Creo que las energías necesitan, pues, promoverse, ¿no? Y cuando digo promoverse, no digo subsidiarse, sino estar atentos y evolucionar. Si uno analiza el crecimiento en renovables, eólica y solar, ¿no? En Chile, respecto al Perú, es mucho más grande, ¿no? Y en Chile nadie habla de qué término que es la sobreoferta energética. ¿De acuerdo? Entonces, creo que eso es un tema que debe depender de una política a largo plazo. Yo diría, ¿cómo desarrollar las eólicas y solares? Con contratos, PPAs, ¿no? O sea, promoviendo subastas y concursando esa subasta conjuntamente con otras tecnologías. O sea, la idea es que compitan, pero no solamente compitan de manera, digamos, o sea, más que una competencia en el mercado, es una competencia por el mercado, ¿no? Que es un poco diferente. Es decir, dar un requerimiento de largo plazo, lo licito, y el que gana tiene un contrato. Igual que es fundamental el contrato. Y no es que uno va a entrar a buscar un contrato, que es justamente un error que estamos cometiendo. Gracias, profesor. Ahora una pregunta de Aaron Colina. En el Perú existen un par de proyectos geotérmicos en estudio. ¿Usted cree que para que puedan ser competitivos necesitarían algún incentivo por parte del Estado? Bueno, a ver, los proyectos geotérmicos son proyectos interesantes, ¿no? Son renovables también, digamos, tienen un alto factor de planta, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, el problema de los geotérmicos es su alto costo de inversión inicial, ¿no? O sea, yo creo que a estas alturas es difícil hablar de un incentivo o de una, cuando yo digo promoción es simplemente eso, que vayan y concursen y darles un contrato al que gana. O sea, buscar la opción más económica y el que gana tiene su contrato, ¿de acuerdo? No estoy hablando en algún momento de que tengan un pago adicional, quizás un bono de carbono puede ser por ahí, ¿no? Un mercado de carbono, pero foráneo, que eso se puede conseguir igualmente. Yo creo que hoy día hay muchos créditos, o sea, la banca multilateral está prestando dinero a tasas extraordinarias a proyectos renovables. Entonces ahí la eólica y solar y la geotermia pueden tener acceso a un esquema muy bueno. Y yo le diría en suma, la geotermia tiene una ventaja interesante, que tiene energía firme y tiene un factor de planta, es una operación permanente en el tiempo, así que yo le veo bastante buena la eólica, pero creo que hay que hacer que compita. Muchas gracias, profesor. Les comento a todos los participantes que el profesor Edwin Quintanilla pueden encontrarlo en el diploma de Derecho y Regulación de la Energía. ¿Me permiten un segundo? Bueno, en este diploma pueden encontrar, además del profesor Edwin Quintanilla, a la profesora Marta Aldana, al profesor Carlos Barreda,
Bueno, pueden encontrar a la profesora Marta Aldana, al profesor Carlos Barreda, al profesor Jaime Mendoza y al profesor Francisco Torres. Bueno, este diploma en su estructura curricular consta de 6 cursos. Mercados de energía, alcance global y nacional, fundamentos legales de la regulación, teoría de la regulación económica, marco regulatorio de la electricidad, marco regulatorio de los hidrocarburos, gas natural y petróleo y regulación ambiental. Bueno, como les comenté inicialmente, está conformado por el profesor Edwin Quintanilla, que también es docente de la Universidad de SAN, el profesor Jaime Mendoza, la profesora Marta Aldana, el profesor Carlos Barreda y el profesor Francisco Torres. Les comento a todos los participantes que pueden, bueno, los que han asistido el día de hoy van a tener un descuento especial en este diploma. Este diploma inicia el día 10 de septiembre y finaliza el 15 de junio del 2022. Les envié el HTML donde pueden encontrar toda la información. Igual también los pueden encontrar en las redes sociales, como lo dije inicialmente, en el Instagram, en el Facebook, en el LinkedIn. Y pueden ahí también visualizar nuestros próximos inicios de los programas. Si tuviesen alguna duda o alguna consulta, me la pueden decir en este momento. Bueno, entonces les agradezco a todos, al profesor Edwin, por la exposición y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los participantes. Bien, Nos muchas vemos en gracias a otra todos. oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas noches a todos.